Hoy te explico por qué de la campaña anti-Argentina puede surgir nuestro nuevo presidente. El año que viene, 2027, son las elecciones presidenciales en nuestro país. Y la campaña anti-Argentina que estuvo circulando en las últimas semanas, lejos de ser una mala noticia, puede ser una oportunidad para que surja un candidato o candidata que gane las elecciones. Durante el Mundial empezó a gestarse una campaña anti-Argentina en las redes basada en un primer momento en históricas rivalidades futbolísticas de Argentina con otros países de la región y del mundo. Estas rivalidades futbolísticas se suman a ciertos estereotipos que tenemos los argentinos en el mundo sobre nuestra forma de ser o nuestro carácter. Estereotipos que lamentablemente muchas veces son confirmados por ciertas personitas que nos representan en el extranjero. Sin embargo, es absurdo sostener que Argentina es el más malo entre los malos cuando en todos los países existen personas irrespetuosas, personas racistas, porque vamos, el racismo es estructural, personas que cometen actos xenofóbicos o machistas o racistas o lo que sea. Obviamente, en algunos países estas expresiones aparecen más que en otros. Justamente no es el caso de Argentina. Yo estoy segura, por historia y por estadísticas, que Argentina incluso es uno de los países con menos prevalencia de estos problemas. Igualmente, esta campaña anti-Argentina no es nueva, no surgió ahora. Se viene gestando hace ya varios años en las redes sociales, sobre todo en Twitter o en X. Y las rivalidades más fuertes creo que están con México, con España y con Estados Unidos. Me dejan en comentarios si están de acuerdo o si creen que hay otro país involucrado en estas rivalidades. Y fíjense que hablo de rivalidades, porque claro, se trata hasta ahora, o se trataba hasta ahora, de personas argentinas peleándose en las redes con personas de estas otras nacionalidades, pero era una pelea mutua, que arrancaba generalmente por cuestiones futbolísticas y terminaba en agravios de todo tipo. El tema es que ahora esas rivalidades, al parecer, desaparecieron y dieron paso más bien a un ataque constante y generalizado de todos contra Argentina y contra los argentinos. Uno de los ataques más fuertes fue la acusación de racismo en Argentina, o de que Argentina es el país más racista incluso del mundo. Ni siquiera me voy a detener en hablar de esta cuestión o en explicar absolutamente nada, porque creo que hay muchísimas otras personas que ya lo han hecho y mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Lo que yo quiero es hablar de otra cosa, que es lo que se generó a partir de esa campaña anti-Argentina, y es esta unión entre todos los argentinos para defendernos de los ataques. Acá les recuerdo que Argentina, obviamente, es un país con muchos problemas, y uno de los más serios y más persistentes en el tiempo tiene que ver con una polarización muy fuerte, o la llamada grieta, como le decimos acá, entre el peronismo y el antiperonismo, entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, y ahora entre libertarios y antilibertarios. Y esta polarización año a año se torna cada vez más violenta. Pero durante los mundiales, y sobre todo en los dos últimos mundiales en los que a la selección argentina le ha ido tan bien, lo que aparece es una suerte de ficción de unión nacional, en la que todos los argentinos y argentinas fingimos demencia durante un tiempo y nos unimos por el fervor mundialista, y dejamos de odiar a nuestro vecino porque de golpe vemos que tiene la misma camiseta que nosotros, y lo empezamos a mirar con otros ojos. Así de importante es el fútbol, y más aún cuando a la selección argentina le va bien. Vos podrás pensar, es solo fútbol, pero en realidad no lo es, se juega mucho más. ¿Qué pasa? Ahora, gracias a esta campaña anti-Argentina, estamos viviendo de forma inédita una expansión de esta unión entre todos y todas, más allá de los límites del Mundial. Porque el Mundial ya pasó, esto ya no tiene que ver con fútbol. Seguimos como argentinos estando unidos para defendernos de los ataques. De hecho, si prestan atención, van a ver a personas de muy distinta ideología compartiendo exactamente los mismos argumentos de defensa del argentino y de la argentinidad. Les voy a dar ejemplos concretos. De golpe tenemos, por ejemplo, a Malena Pichot o a Pedro Rosenblatt, dos comunicadores ligados al progresismo o al kirchnerismo, compartiendo los mismos argumentos que comunicadores libertarios, como Mate con Mota o Tipito enojado. Hasta el propio presidente Javier Milei se subió a esta ola. Tardó en subirse, pero se subió. Si se fijan en las redes, había reclamos al gobierno porque no estaban diciendo nada sobre este conflicto. En las redes de Cancillería e incluso en los propios posteos de Javier Milei aparecían comentarios exigiendo una respuesta. Y sí, finalmente Javier Milei salió a defender a la Argentina frente a los ataques externos a través de sus redes. ¿Por qué tardó tanto Javier Milei, siendo que es un presidente que vive en las redes sociales? Bueno, en primer lugar, Javier Milei es una persona a la que le queda incómoda esta perfo de patriotismo. Ha expresado en varias oportunidades que le incomodan este tipo de expresiones.
Incluso se ha mostrado visiblemente preocupado ante lo que fue el fenómeno de la bandera de Malvinas antes del partido con Inglaterra en el Mundial. El argumento extraoficial que anduvo circulando es que este gobierno, con la ayuda de Donald Trump, por vía diplomática, tenían chances reales o tienen chances reales de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y que estas expresiones, como las vistas en ese partido, podrían embarrar la cancha. La verdad, esto parece una broma de mal gusto, porque hace ya algunos meses se había filtrado que Trump podría apoyar a la Argentina, pero esto no fue fruto de un convencimiento de Donald Trump sobre la soberanía de Argentina sobre Malvinas, sino que tuvo que ver más bien con una especie de castigo hacia Inglaterra por no apoyar activamente la guerra contra Irán. Y esto quedó en la nada, porque Inglaterra sigue siendo el principal aliado de Estados Unidos. Sumado a esto, Estados Unidos es uno de los pocos países que jamás votó a favor de Argentina en el reclamo por la soberanía en Naciones Unidas. Entonces, siendo honestos, no creo que esta supuesta amistad con Estados Unidos nos pueda ayudar de alguna forma. Sumado a esto están las propias declaraciones de Javier Milei antes de ser presidente, cuando decía que era un gran admirador de Margaret Thatcher y que él creía que las Malvinas son inglesas. Y algunos dirán, bueno, pero este es el presidente que elegimos. ¿Será que somos todos unos cipayos vendepatria y después nos hacemos los ofendidos? Bueno, no es tan simple. Acá aparecen por lo menos dos paradojas. Paradoja número 1, la paradoja de la fórmula. Acá entra nuestra vicepresidenta Victoria Villarruel, porque justamente el perfil de fanático de lo foráneo y de anarcocapitalista de Javier Milei combinaba con el perfil de Victoria Villarruel, una mujer nacionalista, conservadora y de derecha tradicional, que además es hija de un veterano de Malvinas y por lo tanto lleva esta causa a flor de piel. Para una persona que se considera de derecha, esta fórmula era ideal. A Milei se lo bancaba por lo económico y a Victoria Villarruel por lo político. ¿Qué pasó? Al romperse esta alianza en tan poco tiempo, el gobierno se quedó sin esa pata nacionalista. Y resalta simplemente el perfil de Milei. Pero ojo, porque ante una situación como la que estamos viviendo de esta campaña anti-argentina, puede surgir una oportunidad para el gobierno de crear desde adentro una pata nacionalista propia sin depender de aliados. Esto nos lleva a la paradoja número 2, la paradoja discursiva. Mejor que decir es hacer, decía Juan Domingo Perón, y se equivocaba. Porque como vimos en el video anterior que hablamos sobre el fenómeno de la corrupción, la realidad es que muchas veces sucede lo contrario. Muchos votantes prefieren lo discursivo antes que las acciones concretas, sobre todo en contextos donde no hay mucha oferta política como es el escenario argentino actual. Si el gobierno logra incorporar de forma exitosa esta retórica argentinista, posiblemente la gente olvide estas declaraciones pasadas de Milei y se concentre en lo que discursivamente empiece a ofrecer ahora. Porque mientras tanto la oposición no tiene nada que ofrecer más que internas escandalosas sin un proyecto político. Y esto puede generar que paradójicamente Milei se convierta en el nuevo vocero del nacionalismo. Pero espera, porque también puede ser que surja otro tipo de liderazgo. Un liderazgo que surja de la izquierda, por ejemplo, que históricamente fue antinacionalista, porque en las izquierdas justamente convergen ideologías que están en contra de los estados-nación como concepto y buscan más bien una lucha transnacional de la clase obrera. Sin embargo, si discursivamente hacen las cosas bien, pueden convertirse en portavoces de un nuevo nacionalismo. Pienso, por ejemplo, en Miriam Bregman, que además está siendo muy inflada por los medios últimamente. Y además, que la izquierda recoja los símbolos nacionales va de la mano con un fenómeno que también se está produciendo hace algunos años, que tiene que ver con una bandera argentina que dejó de ser un estandarte solemne para convertirse en un objeto de moda. Algo canchero, algo que nos identifica, algo que puede ser recogido también por la política. Esto también sería muy novedoso porque tradicionalmente el nacionalismo está asociado a la derecha, a lo conservador, al militarismo. De hecho, los candidatos nacionalistas han obtenido históricamente pocos votos. Pensemos solamente en el 2019, en las elecciones presidenciales, en las que Gómez Centurión obtuvo incluso menos votos que el Frente de Izquierda. Por esto también es importante mencionar a Victoria Villarruel, porque lo que sucedió en el 2023 no es solo la novedad de Milei. El perfil de Villarruel también es novedoso, porque son dos perfiles bastante extremistas que antes no llegaban a esas instancias vía elecciones. Por supuesto, también puede surgir otro tipo de liderazgo por derecha, más al estilo de Victoria Villarruel, de Gómez Centurión, de Biondini, una derecha más tradicional, un nacionalismo más tradicional.
Esto me resulta bastante realista, de hecho hay una progresión lógica. Es decir, todo el mundo nos ataca y nos acusa de diferentes cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, votemos a un candidato o candidata de extrema derecha nacionalista, racista y xenofóbico que realmente impulse políticas de este tipo, que cierre las fronteras y que expulse a los extranjeros, entre otras cosas. Para así darles la razón a los que nos atacan. ¿Creían esto de nosotros? Bueno, ahora van a ver. Sería hasta lógico que se dé un proceso político así, pero en Argentina jamás prima la lógica, así que no necesariamente vaya a pasar eso. Porque este nuevo liderazgo puede surgir también de cualquier otro sector político, del peronismo, del radicalismo, del PRO o de una fuerza completamente nueva. Pero apúrense, porque queda poco tiempo. La campaña anti-Argentina puede terminar en cualquier momento, pero la carrera por las elecciones 2027 va a seguir. ¿Vos qué pensás? ¿Crees que es posible que gracias a esta campaña anti-Argentina surja algún nuevo candidato o candidata? ¿O crees que esto se va a ir diluyendo o va a ser aprovechado por los mismos de siempre? Te leo en comentarios.